La Iglesia y sus enemigos por el padre Michael Moyer CSSR. La palabra de Dios, en el primer mandamiento, es, yo soy el Señor tu Dios. Por este mandamiento todos los hombres están obligados a creer en Dios como el ser infinito, que es esencialmente bueno y justo, el autor soberano y Señor de todas las cosas, que tiene una autoridad absoluta sobre todo, una autoridad que puede ejercer directamente por medio de él mismo, o mediante un ángel, un profeta o una o más de sus criaturas razonables. Dios, por lo tanto, tiene derecho a ordenar al entendimiento humano que admita ciertas verdades, la voluntad humana para realizar ciertos deberes, los sentidos para hacer ciertos sacrificios. Nada puede ser más razonable que someterse a tal mandato de Dios. Esta sumisión se llama fe, que, como dice San Pablo, lleva cautivo todo entendimiento a la obediencia a Cristo. 2 Ioar 10, 5, tan pronto, entonces, cuando el hombre oye la voz de su Hacedor, está obligado a decir, amén, así es. Lo creo, no importa si lo entiendo o no. Pero los protestantes no tienen consideración por Dios cuando dice, yo soy el Señor tu Dios. Tengo derecho a decirte lo que debes creer y hacer para ser salvo, y estás obligado a someterte a mi voluntad, y practicar la religión que he establecido. El protestante responde, por supuesto, creo que tú eres el Señor del cielo y de la tierra, pero creo solo lo que elijo creer, desafiando así al Todopoderoso a que le prescribiera una religión. Los protestantes, por lo tanto, viven constantemente en violación del primer mandamiento. También transgreden el segundo mandamiento de Dios, que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Por este mandamiento, Dios prohíbe a todos los hombres blasfemar contra él o contra cualquiera de sus santos, o ridiculizar la religión. Sin embargo, ¿qué es más común entre los protestantes que blasfemar contra Jesucristo en su madre y otros santos? ¿Qué más común que ridiculizar la religión de Cristo y sus prácticas santas? No están los libros, sermones, tratados y conversaciones protestantes, llenos de lenguaje abusivo, invectivas, burlas contra Cristo, su religión y sus santos. Los protestantes también transgreden el tercer mandamiento de Dios, que dice, acuérdate de santificar el día de reposo. Por este mandamiento, Dios ordena a todos los hombres que le adoren de la manera que él ha prescrito. Desde el principio del mundo, Dios quiso ser adorado con la ofrenda de sacrificios, pero los protestantes han eliminado el culto del sacrificio de la misa, que Cristo mandó que fuera ofrecido por sus sacerdotes y todos los cristianos. Se niegan a darle a Dios el honor de la adoración, es decir, honrarlo como el Señor soberano de todas las criaturas, y reconocer su total dependencia de él, ofreciendo el sacrificio del cuerpo y la sangre de su divino Hijo, Jesucristo, en la Santa Misa. En lugar de honrar y adorar así él. Los protestantes transgreden el cuarto mandamiento al negarse a obedecer a los superiores eclesiásticos legítimos. Transgreden el quinto mandamiento al negarse a hacer uso de los medios de la gracia, los sacramentos, para obtener la gracia de Dios y preservarse en su santa amistad. Transgreden el sexto y el noveno mandamientos, que prohíben el adulterio, también la anticoncepción y la esterilización, e incluso el deseo de cometerlo. Jesucristo dice, os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19, 9, no, le dice el protestantismo a un hombre casado, puedes repudiar a tu esposa, divorciarte y casarte con otra. Dios le dice a todo hombre, no robarás. No, dijo Lutero a los príncipes seculares, les doy el derecho de apropiarse de la propiedad de la Iglesia Católica Romana. Y los príncipes, desde ese día hasta hoy, han estado encantados de beneficiarse de este agradable consejo. Jesucristo dice, escucha a la Iglesia. No, dice el protestantismo, no escuches a la Iglesia, protesta contra ella con todas tus fuerzas. Jesucristo dice, si alguno no escucha a la Iglesia, míralo como pagano y publicano. No, dice el protestantismo, si alguien no oye que la Iglesia lo mira como un apóstol, como un embajador de Dios. Jesucristo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi Iglesia. No, dice el protestantismo, es falso, las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia durante 1000 años y más. Jesucristo ha declarado a San Pedro, y a todo sucesor de San Pedro, el Papa, como su vicario en la tierra. No, dice protestantismo, el Papa es el anticristo. Jesucristo dice, mi yugo es dulce, y ligera mi carga mate. 11 y 30, no, dijeron Lutero y Calvino, es imposible guardar los mandamientos. Jesucristo dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 7 y 17, no, dijeron Lutero y Calvino, la fe sola, sin buenas obras, es suficiente para entrar en la vida eterna. Jesucristo dice, si no hacen penitencia, todos perecerán igualmente. Lucas 13, 3, no, dice el protestantismo, el ayuno y otras obras de penitencia no son necesarios para satisfacer el pecado. Jesucristo dice, este es mi cuerpo. No, dijo Calvino, esta es solo la figura del cuerpo de Cristo, se convertirá en su cuerpo tan pronto como lo recibas. El Espíritu Santo dice en la Sagrada Escritura, el hombre no sabe si es digno de amor o de odio. Eclesiastés 9, 1, ¿quién puede decir, mi corazón está limpio, yo soy puro de pecado? Proverbios 20, 9, y, trabaja tu salvación con temor y temblor. Filipenses 2 y 12, no, dijeron Lutero y Calvino,
pero todo aquel que cree en Jesucristo está en estado de gracia. San Pablo dice, si tuviera fe para trasladar montañas y no tuviera caridad, no soy nada. 1 Cor 13, 2, no, dijeron Lutero y Calvino, la fe sola es suficiente para salvarnos. San Pedro dice que en las epístolas de San Pablo hay muchas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables, como también las demás escrituras, arrebatan para su propia perdición. 2 Pedro 3 y 16, no, dice el protestantismo, las escrituras son muy claras y fáciles de entender. Santiago dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Que traiga a los sacerdotes de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Santiago 5 y 14, no, dice el protestantismo, esta es una ceremonia vana e inútil. Como los protestantes son tan impíos como para hacer mentirosos de Jesucristo, del Espíritu Santo y de los apóstoles, debemos preguntarnos si continuamente difaman a los católicos, contando y creyendo peores absurdos acerca de ellos que los paganos. ¿Qué es más absurdo que predicar que los católicos adoran el cepo y las piedras por dioses, coloque cuadros de Jesucristo, de la Santísima Virgen María y de otros santos, para orarles y poner en ellos su confianza, que adoran al Dios del pan y del vino, que sus pecados sean perdonados por el sacerdote, sin arrepentimiento y sin enmienda de vida, que el Papa o cualquier otra persona puede dar permiso para pecar, o que por una suma de dinero se puede obtener el perdón de los pecados? A estos y otros absurdos y calumnias similares, simplemente respondemos, maldito el que crea en tales absurdos y falsedades, de las que los protestantes acusan impíamente a los hijos de la Iglesia Católica. Todas esas graves transgresiones son otra fuente de reprobación. Pero todavía hay otras razones por las que los protestantes no pueden salvarse. Jesucristo dice, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrás vida en ti. Juan 6 y 54, ahora, los protestantes no reciben el cuerpo de nuestro Señor, porque sus ministros no son sacerdotes, y por lo tanto no tienen poder de Jesucristo para decir la misa, en la cual, por las palabras de la consagración, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo. De ello se desprende, entonces, claramente que no entrarán en la vida eterna, y con razón, porque abolieron el santo sacrificio de la misa, y al abolir ese gran sacrificio, robaron a Dios Padre el honor infinito que Jesucristo le rinde en él, y a ellos mismos de todas las bendiciones que Jesucristo concede a los que asisten a este santo sacrificio con fe y devoción. Por tanto, el pecado de los jóvenes, los hijos de Eli, eran muy grandes delante del Señor. 1 Reyes 2 y 17, ahora, Dios el Padre no puede admitir en el cielo a estos ladrones de su honor infinito, porque si son condenados los que roban los bienes temporales de su prójimo, cuanto más condenados los que privan a Dios de su honor infinito, ya sus semejantes de las infinitas bendiciones espirituales de la misa. Una vez más, ningún hombre se salva si muere en estado de pecado mortal, porque Dios no puede unirse a un alma en el cielo que por pecado mortal es su enemigo. Pero los protestantes son enemigos de Dios, y cometen, como lo hacen, otros pecados mortales además de los ya mencionados, porque, si es pecado mortal para un católico romano dudar voluntariamente de un solo artículo de su fe, también es, con toda seguridad, un pecado mortal para los protestantes negar voluntariamente no solo una verdad, sino casi todas las verdades reveladas por Jesús Cristo. A causa de los pecados de apostasía, blasfemia, calumnia, etc., siguen siendo enemigos de Dios, mientras no se arrepientan y reciban la absolución de estos pecados. Jesucristo nos asegura que aquellos pecados que no sean perdonados por la absolución de sus apóstoles o sus sucesores, no serán perdonados, Juan 8 y 23, pero los protestantes no están dispuestos a confesar sus pecados a un obispo católico o un sacerdote, que es el único que tiene el poder de Cristo para perdonar los pecados. A los que perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Generalmente tienen una absoluta aversión a la confesión, mueren en sus pecados y se pierden, porque los pecados, sin arrepentimiento y sin expiación, permanecen por toda la eternidad. Una vez más, ninguna persona adulta puede entrar al reino de los cielos sin buenas obras. En el gran día del juicio, Jesucristo dirá a los impíos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Etc. Mateo 25, 41 a 42, es cierto que muchos protestantes habituales y naturalmente buenos practican buenas obras, hacen largas oraciones, ayunan, dan limosna y realizan otras obras de virtud natural, todas las cuales son, de hecho, acciones loables. Pero todas estas obras carecen de una cosa esencial, a saber, la docilidad a la fe, sin la cual no hay mérito ni recompensa. Para las virtudes meramente naturales hay recompensas naturales. Pero las obras, para ser meritorias del cielo, deben realizarse en estado de gracia, deben proceder de la fe divina y ser vivificados por ella para merecer una recompensa eterna, pues entonces proceden, por así decirlo, de Dios mismo y de su divino Espíritu, que vive en nosotros y nos impulsa a realizar buenas obras. Por tanto, así como la fe sin obras está muerta, así también las obras sin fe están muertas y no pueden salvar al hacedor de la destrucción. Obras espléndidas pero estériles. Fruta aparentemente deliciosa, pero podrida por dentro. En vano, entonces, se gloriarán en estas obras. El Evangelio siempre les dirá que quien no cree, ya es juzgado. Juan 3 y 18, el apóstol siempre les declarará que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6,
Jesucristo mismo siempre nos ordenará que lo miremos como a los paganos y publicanos, que no oirán a la Iglesia, Mateo 6 y 17, aunque de lo contrario debería ser tan severo en su vida como un anacoreta, tan iluminado en su entendimiento como un ángel. En la Iglesia católica, dice San Agustín, hay buenos y malos. Pero los que están separados de ella, mientras permanezcan en su opinión contra ella, no pueden ser buenos, porque, aunque sea una especie de conversación loable, parece mostrar algunos de ellos como buenos, la separación en sí los hace malos. El Señor dice, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuál será entonces el asombro, dolor y desesperación de quienes, vacíos de fe y separados de la Iglesia, se presentarán un día ante Dios, imaginando haber acumulado tesoros de méritos? En la historia de la fundación de la Compañía de Jesús, en el reino de Nápoles, se relata la siguiente historia de un noble joven de Escocia, llamado William Epinstone, que era pariente del rey escocés. Nacido hereje, siguió la falsa secta a la que pertenecía, pero iluminado por la gracia divina, que le mostró sus errores, se fue a Francia, donde, con la ayuda de un buen padre jesuita, que también era escocés, finalmente vio la verdad, abjuró de la herejía y se hizo católico. Posteriormente fue a Roma, se unió a la Compañía de Jesús, en la que murió felizmente. Cuando en Roma, un amigo suyo lo encontró un día muy afligido, y llorando le preguntó la causa, y el joven respondió que en la noche su madre se le había aparecido y le había dicho, hijo mío, es bueno para ti haber entrado en la verdadera Iglesia, ya estoy perdido, porque morí en herejía. San Alfonso de Ligorio. Glorias de María. Leemos, en la vida de Santa Rosa de Viterbo, que se enardecía de un gran celo por la salvación de las almas. Sentía una tierna compasión por los que vivían en herejía. Para convencer a cierta dama, que era hereje, de que no podía salvarse en su secta, y que era necesario para la salvación morir como un verdadero miembro de la Iglesia católica, hizo una gran hoguera, se arrojó a ella. Y permaneció en él durante 3 horas, sin resultar herido. Esta señora, junto con muchas otras, al presenciar el milagro, abjuró de su herejía y se hizo católica. Cuando el emperador Valente ordenó que San Basilio el Grande fuera al destierro, Dios, en la Corte Suprema del Cielo, dictó, al mismo tiempo, sentencia contra el único hijo del emperador, Valentiniano Galato, un niño que entonces tenía unos 6 años. Esa misma noche, el infante real sufrió una fiebre violenta, de la cual los médicos no pudieron darle el menor alivio, y la emperatriz Dominica le dijo al emperador que esta calamidad era un justo castigo del cielo por haber desterrado al obispo, por lo que ella había sido inquieta por terribles sueños. Entonces Valente envió a buscar al santo, que estaba a punto de exiliarse. Tan pronto como el santo obispo entró en el palacio, la fiebre del niño comenzó a disminuir. San Basilio aseguró a los padres la absoluta recuperación de su hijo, a condición de que le ordenaran ser instruido en la fe católica. El emperador aceptó la condición, rezó San Basilio y el joven príncipe se curó. Pero Valente, infiel a su promesa, luego permitió que un obispo arriano bautizara al niño. El joven príncipe recayó inmediatamente y murió. Mediante esta cura milagrosa del niño, Dios puso de manifiesto la verdad de nuestra religión, y por la repentina muerte del niño, que siguió al bautismo herético, Dios mostró en qué abominación tiene a los que profesan herejía. El joven príncipe recayó inmediatamente y murió. Mediante esta cura milagrosa del niño, Dios puso de manifiesto la verdad de nuestra religión, y por la repentina muerte del niño, que siguió al bautismo herético, Dios mostró en qué abominación tiene a los que profesan herejía. El joven príncipe recayó inmediatamente y murió. Mediante esta cura milagrosa del niño, Dios puso de manifiesto la verdad de nuestra religión, y por la repentina muerte del niño, que siguió al bautismo herético, Dios mostró en qué abominación tiene a los que profesan herejía. Pero no es una doctrina muy poco caritativa decir que fuera de la Iglesia no hay salvación. Si deseamos que todos los que no son miembros de la Iglesia católica dejen de engañarse a sí mismos en cuanto al verdadero carácter de su creencia y les propongan consideraciones que puedan contribuir a ese resultado, ciertamente no es por enemistad hacia sus personas, ni indiferencia por su bienestar. Mientras sigan siendo víctimas de un engaño tan burdo como el que hace que el judío todavía se aferre a su sinagoga abolida, y que solo un milagro de la gracia puede disipar, probablemente se resentirán de los consejos de sus amigos más verdaderos, pero porque nos toman, para los enemigos. El cristiano, como dijo Tertuliano, no es enemigo de nadie, ni siquiera de sus perseguidores. Odia la herejía porque Dios la odia, pero solo siente compasión por aquellos que están atrapados en su trampa. Ya sea que los exhorte o los reprenda, no muestra malicia, sino caridad. Sabe que son, de todos los hombres, los más desamparados, y su voz de advertencia es muy vehemente, solo está haciendo lo que la Iglesia ha hecho desde el principio. Su voz no es más que el eco de la de ella. Se nos dice que, antes del concilio de Nicea, ella ya había condenado 38 herejías diferentes, y en todos los casos pronunció anatemas sobre quienes los tenían. Y ella era tan verdaderamente la portavoz de Dios en su oficio judicial como en su magisterio. Los más indefensos, y su voz de advertencia es muy vehemente, solo está haciendo lo que la Iglesia ha hecho desde el principio. Su voz no es más que el eco de la de ella. Se nos dice que, antes del concilio de Nicea, ella ya había condenado 38 herejías diferentes, y en todos los casos pronunció anatemas sobre quienes los tenían. Y ella era tan verdaderamente la portavoz de Dios en su oficio judicial como en su magisterio. Los más indefensos,
y su voz de advertencia es muy vehemente, solo está haciendo lo que la Iglesia ha hecho desde el principio. Su voz no es más que el eco de la de ella. Se nos dice que, antes del concilio de Nicea, ella ya había condenado 38 herejías diferentes, y en todos los casos pronunció anatemas sobre quienes los tenían. Y ella era tan verdaderamente la portavoz de Dios en su oficio judicial como en su magisterio. La Iglesia es, de hecho, intransigente en cuestiones de verdad. La verdad es el honor de la Iglesia. La Iglesia es la más honorable de todas las sociedades. Ella es el estándar más alto de honor, porque juzga todas las cosas a la luz de Dios, quien es la fuente de todo honor. Un hombre que no ama la verdad, un hombre que miente deliberadamente o hace un juramento falso, se considera deshonra. Nadie se preocupa por él, y no sería razonable acusar a alguien de intolerancia o fanatismo porque se niega a asociarse con un hombre que no ama la verdad. Sería igualmente irrazonable acusar a la Iglesia Católica de intolerancia, fanatismo o falta de caridad, porque excluye de su sociedad y pronuncia anatemas sobre aquellos que no tienen en cuenta la verdad y permanecen voluntariamente fuera de su comunión. Si la Iglesia creyera que los hombres pueden ser salvos en cualquier religión, o sin ninguna, sería poco caritativo en ella anunciar al mundo que fuera de ella no hay salvación. Pero, como ella sabe y sostiene que hay una sola fe, ya que hay un solo Dios y Señor de todo, y que ella está en posesión de esa única fe, y que sin esa fe es imposible agradar a Dios y ser salvo. Sería muy poco caritativo en ella, y en todos sus hijos, ocultar al mundo la doctrina de Cristo. Hemos visto que no hay salvación posible fuera de la Iglesia Católica Romana. Por tanto, es muy impío pensar y decir que toda religión es buena. Decir que toda religión es buena es tanto como decir, el diablo es tan bueno como Dios. El infierno es tan bueno como el cielo. La falsedad es tan buena como la verdad. El pecado es tan bueno como la virtud. Es impío decir, respeto todas las religiones. Esto es tanto como decir, respeto al diablo tanto como a Dios, el vicio tanto como la virtud, la falsedad tanto como la verdad, la deshonestidad tanto como la honestidad, el infierno tanto como el cielo. Es impío decir, importa muy poco lo que crea un hombre, siempre que sea un hombre honesto. Que se le pregunte a uno de ellos si cree o no que su honestidad y justicia son tan grandes como la honestidad y justicia de los escribas y fariseos. Estos eran constantes en oración, pagaban diezmos de acuerdo con la ley, daban grandes limosnas, ayunaban 2 veces por semana y recorrían mar y tierra para hacer un converso y llevarlo al conocimiento del Dios verdadero. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo de esta justicia de los fariseos? A menos que, dice, tu justicia exceda la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo de esta justicia de los fariseos? A menos que, dice, tu justicia exceda la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo de esta justicia de los fariseos? A menos que, dice, tu justicia exceda la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Mateo 5 y 20. La justicia de los fariseos, entonces, debe haber sido muy defectuosa a los ojos de Dios. De hecho, no fue más que espectáculo y ostentación. Hacían el bien solo para ser elogiados y admirados por los hombres, pero, por dentro, sus almas estaban llenas de impureza y malicia. Eran hipócritas lascivos que ocultaban grandes vicios bajo la hermosa apariencia del amor a Dios, la caridad hacia los pobres y la severidad para con ellos mismos. Su devoción consistía en actos exteriores y despreciaban a todos los que no vivían como ellos, eran estrictos en las observancias religiosas de las tradiciones humanas, pero tenían escrúpulos en no violar los mandamientos de Dios. No es de extrañar, entonces, que nuestro Señor condenara esta honradez y justicia farisaicas. Por tanto, a los que dicen, poco importa lo que crea un hombre, siempre que sea honesto, nosotros respondemos, tu honestidad exterior, como la de los fariseos, puede ser suficiente para mantenerte fuera de la prisión, pero no fuera del infierno. Debe recordarse que hay deshonestidad hacia Dios, hacia la propia alma y conciencia, así como hacia el prójimo. Dices que basta con ser un hombre honesto. ¿Qué quieres decir con un hombre honesto? El término, hombre honesto, es un poco demasiado general. Ve, por ejemplo, a ese joven cuyos vergonzosos pecados secretos están escritos en sus mejillas hundidas, en sus ojos apagados y sin brillo, pregúntale si se puede ser un hombre honesto que satisfaga todas sus pasiones brutales y vergonzosas. ¿Cuál será su respuesta? Porque, dirá, estas locuras y debilidades naturales no impiden que un hombre sea honesto. A decir verdad, por ejemplo, yo mismo me inclino un poco por eso, y sin embargo me gustaría ver al hombre que dudo de mi honestidad. Acude a ese tendero codicioso, que vende sus productos como si fueran de la mejor calidad, ve a ese comerciante, ese albañil o carpintero, que no trabaja ni la mitad de diligencia cuando se le paga por día que cuando se le paga por el trabajo, acuda a estos hombres que se han enriquecido mediante especulaciones fraudulentas, engañando al público o al gobierno, ir a los patrones que engañan al sirviente y al pobre trabajador, pregúntele si lo que hacen les impide ser personas honestas y le responderán con frialdad que no son más que trucos de oficio, astucia en los negocios, que de ninguna manera impiden que uno sea un hombre honesto. Ve, pregúntale a ese borracho habitual, pregúntale a ese hombre que se ha enriquecido vendiendo licor a borrachos, pregúntale si estos pecados no les impiden ser honestos, y te dirán, de ninguna manera. Son hombres honestos, muy hombres honestos. Ve,
pregúntale a ese hombre o esa mujer que peca contra las leyes más sagradas de la naturaleza, b. Pregúntale a ese médico que asesina al pobre niño indefenso antes de que pueda ver la bendita luz del día, pregúntale si los culpables de tales actos inmundos son caballeros honestos, y te dirán, con la mayor seguridad, que tales tonterías. No impidáis que uno sea un caballero, una dama respetable. La verdadera fe requiere obediencia, humildad y sencillez infantil, excluye el orgullo, la voluntad propia, el aferrarse a nuestras propias ideas y esa falta de voluntad para obedecer que arrojó a los ángeles del cielo y arrojó a nuestros primeros padres del paraíso. La fe es un deber que Dios exige de nosotros y, a menos que cumplamos este deber con sinceridad, nunca podremos entrar en el reino de los cielos. Se puede decir, someterse al yugo de la fe, someterse a la tiranía espiritual y moral, es perder la libertad. Hay libertad y licencia. Ser esclavo de pasiones viles y buscar satisfacerlas siempre, a cualquier precio, no es verdadera libertad. Seguramente Dios es libre. Pero Dios no puede pecar. Por lo tanto, no es señal de libertad estar bajo el poder del pecado, al contrario, es la marca misma de la esclavitud. El poder del pecado implica la posibilidad de convertirse en esclavo del pecado y del diablo. Aquellos, entonces, que están muy bajo el poder del pecado y van al infierno, no pueden ser verdaderamente llamados hombres libres. Son cegados y brutalizados al satisfacer los impulsos de su naturaleza bruta, y así renuncian a su gloriosa libertad para venderla por una gratificación bestial. Solo es verdaderamente libre quien quiere y hace lo que Dios desea que haga para su felicidad eterna. Ahora, como hemos visto, Dios desea que todos se salven en la Iglesia Católica Romana. Por tanto, los que creen y hacen lo que enseña la Iglesia, no pierden la libertad, por el contrario, gozan de verdadera libertad y la utilizan debidamente. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestro poder de voluntad, y cuanto menor sea la dificultad que experimentemos para seguir las enseñanzas de la Iglesia, mayor será nuestra libertad. En consecuencia, los católicos, que viven a la altura de la enseñanza de la Iglesia, gozan de mayor libertad, paz y felicidad que los protestantes y los incrédulos, porque son hijos de la luz de la verdad que los conduce al cielo, mientras que los que viven fuera de la Iglesia son hijos de las tinieblas del error. Si nadie, entonces, puede ser salvo excepto en la Iglesia Católica Romana, todos los que están fuera de ella están obligados a convertirse en miembros de la Iglesia. Esto es lo que le dice el sentido común a todos los no católicos. En los asuntos mundanos, los protestantes nunca presumen de actuar sin un buen consejo. Nunca comprometen sus intereses pecuniarios ni sus vidas, convirtiéndose en sus propios intérpretes privados y practicantes del derecho o la medicina. Tanto los libros legales como los médicos están ante ellos, escritos por autores modernos, en un lenguaje claro y explícito, pero tienen demasiado sentido común práctico para intentar su interpretación. Prefieren siempre contratar abogados y médicos expertos, aceptan sus interpretaciones y actúan de acuerdo con sus consejos. Ahora, todo no católico cree que todo miembro practicante de la Iglesia Católica será salvo. Por lo tanto, cuando haya dudas sobre la salvación eterna y la condenación eterna, un hombre sensato tomará el camino más seguro al cielo. Fue esto lo que decidió a Enrique IV de Francia a abjurar de sus errores. Un historiador relata que este rey, habiendo convocado ante él una conferencia de los doctores de cualquiera de las iglesias, y viendo que los ministros protestantes estaban de acuerdo, de común acuerdo, en que la salvación era alcanzable en la religión católica, se dirigió inmediatamente a un ministro protestante de la siguiente manera: ahora, señor, es cierto que la gente puede salvarse en la religión católica. Seguramente lo es, señor, siempre que estén a la altura. Si es así, dijo el monarca, la prudencia exige que yo sea de religión católica, no de la tuya, ya que en la Iglesia Católica puedo salvarme, como incluso tú lo reconoces. Los católicos sostienen que no puedo salvarme. Cristo nos asegura que el camino a la vida eterna es angosto y transitado por pocos. La religión católica es ese camino estrecho hacia el cielo. El protestantismo, por el contrario, es ese amplio camino hacia la perdición pisado por tantos. El que se contenta con seguir a la multitud, se condena a sí mismo tomando el camino ancho. Un hombre dice: me gustaría creer, pero no puedo. Dices que no puedes creer. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Qué medios ha empleado para adquirir el don de la fe? ¿Por qué se pierden los herejes? Los herejes, es decir, los bautizados que eligen las doctrinas de la Iglesia Católica Romana como les agrada, y rechazan el resto, se pierden por la razón dada por el apóstol San Pablo, que dice: un hombre que es un hereje, después de la primera y segunda amonestación, evite. Tit 3, 10-11. Consideremos juntas las dos anécdotas siguientes, si queremos conocer un poco el espíritu de San Juan. San Jerónimo, en las lecciones en el breviario para el día de San Juan, dice: cuando vivía en una vejez extrema en Efeso, y apenas podía ser llevado a la iglesia, y no podía decir muchas palabras a la vez, usó a menudo para decir nada más que esto: hijitos míos, amaos unos a otros. Pero los hermanos se cansaron de escuchar siempre las mismas palabras, y le dijeron: Maestro, ¿por qué siempre dices esto? La respuesta fue digna de Juan: es el mandamiento de nuestro Señor, y solo es suficiente. San Ireneo dice que escuchó de San Policarpo esta historia: el apóstol Juan, entrando en un baño y encontrando a Cerinto allí, inmediatamente salió corriendo de la casa, porque no podía soportar estar bajo el mismo techo con un hereje así. Exhortó a sus compañeros a hacer lo mismo, diciendo: salgamos apresurados,
no sea que nos caiga el baño en el que está Cerinto, el enemigo de la verdad. Quiera Dios que tuviéramos más de este espíritu de San Juan entre nosotros, más amor fraternal y más odio a la herejía. Es imposible que alguien tenga un odio demasiado feroz por cada distorsión de la fe. La herejía destruye las almas por las que murió Jesús. Es en todos los sentidos una cosa repugnante y repugnante. Fuera de la Iglesia romana no hay nada más que herejía, infidelidad o paganismo en algunas de sus innumerables formas. Toda secta cristiana es herética, ya sea en Oriente o en Occidente, porque todas niegan la infalibilidad personal del vicario de Cristo. Y es de muy poca importancia si niegan mucho o poco de la revelación, si niegan la autoridad de la única Iglesia de Dios. Esa Iglesia es católica y romana. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto.